Y Eva Luquero, y el tema es Build to Rent, en construcción industrializada en el Plan Vive de Madrid. Muy bien, voy haciendo la presentación mientras tomáis asiento y os preparáis para exponer. Ana Guanter es arquitecta de formación y vinculada al sector inmobiliario desde hace 20 años. Ha ocupado diversos cargos de responsabilidad. En el año 2014 crea la Dirección de Innovación de la Inmobiliaria Solvia, abriendo un proceso de implantación de nuevos procesos y soluciones, desarrollando construcciones industrializadas, viviendas sostenibles y saludables y procedimientos en el entorno Lean, del cual ayer tuvimos bastante de exposición y debate aquí. Desde el año 2020 ocupa el cargo de responsable de innovación en la promotora Culmia, impulsando nuevas visiones y acciones dentro del sector. Y Eva María Luquero es arquitecta con amplia experiencia en el sector de la arquitectura, planeamiento y gestión urbanísticas y de construcción. Los últimos 20 años de profesión desarrollados en el sector promotor inmobiliario, desempeñando responsabilidades técnicas en la gestión de promociones y obras. Desde 2015, vinculada a Solvia, ahora Culmia, como gerente de promociones inmobiliarias, actualmente desarrolla los proyectos y obras de vivienda asequible en alquiler, ejecutadas con innovadores sistemas constructivos industrializados. Tenéis, bueno, entre las dos, una media hora máximo, pediríamos que fueran 25 minutos, bueno, media hora porque hacemos las preguntas al final, con la presentación de Alex Santamaría, que vendrá a continuación sin turno de preguntas y con todas las preguntas sobre el final. Gracias, bienvenidas. De acuerdo, gracias. Gracias por invitarnos y darnos la posibilidad de explicar nuestra experiencia básicamente en el Plan Vive, en los concursos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid sobre vivienda asequible. Para empezar, quizá explicamos que somos una promotora residencial, básicamente. Somos la promotora, venimos del Banco Sabadell, éramos la promotora Banco Sabadell, nos creó en el 2008 con el nombre de Solvia. En el 2011 empezamos ya promociones dentro del paraguas del Banco Sabadell. En el 2018 el banco nos dividió en dos empresas, una se quedó el nombre de Solvia, que aún existe, que era la comercializadora. Nosotros, los promotores, pasamos a llamarnos provisionalmente SDIN, Solvia Desarrollos Inmobiliarios, y porque nos pusieron a la venta, a nosotros nos compraron y se hizo efectiva la compra en el año 2020 por un fondo de inversión norteamericano, Oaktree, y a partir de aquel momento pasamos a llamarnos Culmia, que es nuestro nombre actual, pero realmente tenemos una larga trayectoria en el sector inmobiliario. Somos básicamente residenciales, hacemos vivienda en venta a nivel privado, digamos, o sea, de compra-venta de vivienda. Estamos en el Build to Rent, estamos haciendo edificios completos que vendemos a fondos de inversión en Build to Rent, y estamos en lo que es vivienda asequible. Aparte tenemos una parte de gestión de suelo y estamos en todo el territorio español. Y nuestros números, quizá lo más relevante en este foro, es que estamos actualmente desarrollando casi 4.000 viviendas asequibles en el entorno de Madrid. Sobre los concursos de vivienda asequible, en el año 2021 la Comunidad de Madrid sacó un concurso que se llamó Plan Vive de vivienda asequible. Luego nosotros nos presentamos a este concurso, ganamos uno de los lotes, el concurso eran 4 lotes, ganamos uno, era vivienda de protección, con una concesión sobre sus terrenos a 50 años y con un precio máximo de módulo, ¿no? En el 2022 sacó un nuevo lote de Plan Vive, un único lote que también ganamos nosotros, que era exactamente lo mismo pero a 65 años. Evidentemente las condiciones de financiación habían variado. Y también en el año 2022 el Ayuntamiento de Madrid sacó 5 lotes para vivienda asequible. En este caso eran
solares de vivienda libre, pero que ellos hicieron un análisis de renta por barrios y de estudio de mercado y nos fijaron cuál era el límite máximo de estos alquileres y en este caso es a 45 años y ganamos 2 de los 5 lotes. Por tanto, la obligación de Culmia es construir, mantener y gestionar estos alquileres a lo largo de estos años, o 50, 45 o 65, que son los distintos concursos, ¿no? Para que os hagáis una idea del volumen de estos paquetes, en enero 2021 salió este concurso, eran 4 lotes, 7.600 viviendas, 46 promociones en 14 municipios, con la complejidad que implica lo de los municipios, ¿no? Nosotros nos presentamos solo a 3 lotes. Hay que decir que un lote estaba mal dimensionado y no se presentó nadie en el concurso. Nos presentamos a 3 lotes. En 3 meses hicimos 35 promociones en 10 municipios con 13 arquitectos distintos. Se nos adjudicó finalmente, de los 3 lotes que nos presentamos, uno de ellos, que es este de aquí, 1.763 viviendas, en 12 promociones, 5 municipios distintos, con la normativa distinta para cada uno de los municipios y 5 arquitectos distintos, pero un único contratista. Aquí a grandes rasgos veis cuando salió el concurso en enero de 2021 teníamos 3 meses para presentar estas 35 promociones. Sí que es cierto que antes de que saliera el concurso ya estábamos eligiendo equipos de arquitectura, eligiendo sistemas constructivos, eligiendo contratista, ¿no? Que cuando salió el concurso ya teníamos todos los contratos estudiados y trabajados, ¿no? A final de año fue cuando obtenimos la concesión de los solares. En enero del 2022 presentamos ya todas las licencias a los distintos municipios. El primer municipio en obtener una licencia solo 5 meses fue, curiosamente, un municipio socialista, Alcorcón. En un mes ya estábamos empezando las obras y estábamos fabricando en la nave industrial todos los componentes. Inmediatamente empezamos la segunda obras, digamos, luego la tercera y la cuarta fueron seguidos. Esta primera la acabamos este mes de diciembre con 17 meses. Tenemos la previsión de que vamos a terminar todas las obras, las 12 promociones, las 1.763 viviendas en 28 meses. El concurso nos daba 36 meses. Es decir, que la industrialización nos ha permitido acelerar todo el proceso. El concurso, ya lo he comentado, viviendas de protección, concesión a 50 años, el Plan Vive 1, un alquiler máximo fijado por un módulo y quizá lo más importante es la gran dimensión de estas promociones. Esta dimensión es lo que permitió que ya en el concurso nos exigieran conserjerías, salas comunitarias, gimnasio equipado, vestuarios, piscina, un nivel de certificación medioambiental. La dimensión ya ha salido en distintos meses, ¿no? Que cuando industrializas, la dimensión es lo que te permite controlar costes y todo esto. Aquí veis, del Ayuntamiento de Madrid eran 7 promociones que nos han adjudicado, pero solo 3 por tipología de solar se pueden industrializar, Plan Vive 1, Plan Vive 2, y podéis ver cómo está todo en la primera corona de Madrid por tema de precios, ¿no? Aquí podéis ver el total, o sea, estamos casi en 4.000 viviendas y podéis ver los plazos, cómo se están superponiendo las gestión previas, la construcción y todo ello. Estamos con 8 arquitectos distintos en 9 municipios distintos. Como consideraciones generales, ¿no? Tiene una característica muy especial la Comunidad de Madrid, que tiene una ley del suelo que le otorga a la comunidad en los desarrollos urbanísticos
unos solares con aprovechamiento, que es lo que llamamos redes supramunicipales. Esto quiere decir que la comunidad dispone en todos los municipios alrededor de Madrid de solares para poder desarrollar viviendas, ¿no? El concurso era muy exigente, era un anteproyecto muy definido que no podíamos cambiar una vez adjudicado. Esto implica que el contratista formó parte del anteproyecto en el minuto cero con cada uno de los contratistas, evidentemente también su sistema de construcción. También teníamos que presentarnos como promotores, pero con preacuerdos con el contratista, en este caso Avintia, con el gestor de alquiler, en este caso Sogeviso, y con una financiación comprometida. También hay que recalcar que los parámetros urbanísticos en la Comunidad de Madrid te permiten moverte más dentro de un gálibo más generoso de lo que estamos acostumbrados en Cataluña, y esto nos permitió poder industrializar. Muy importante, los lotes súper equilibrados. Ya os he comentado que el cuarto lote estaba equivocado y nadie se pudo presentar. Muy equilibrados entre los para que el resultado tenga un cierto beneficio para el que se presenta, y pueden haber promociones peores que otras a nivel de beneficio. Los plazos de concesión a 50 años, el primer concurso fue posible por el sistema de financiación, luego ya han cambiado. Hay una prescripción desde el concurso en garantía de sostenibilidad y calidad. De hecho, nos hemos pasado un poco de frenada porque somos el primer edificio en toda España de un BREEAM excelente, en el de Alcorcón, en fase de diseño. Y el tamaño, ya lo he comentado, de los proyectos es enorme y permite todas estas dotaciones que se exigían desde el concurso. Consideraciones sobre industrialización, pues estamos industrializando el 90% de todas estas viviendas asequibles. Son edificaciones más sostenibles, ya hemos visto lo que nos ha salido en la certificación BREEAM, ¿no? Son más sostenibles. También en el proceso de fabricación estamos más pendientes de temas de economía circular, de emisiones. Por supuesto, alguien lo ha comentado antes, estos plazos más cortos nos dan, en primer lugar, una cierta estabilidad en costes, pero luego podemos cargar el edificio, una carga de alquiler mucho antes, y esto en nuestra cuenta de explotación es importantísimo. Antes de que los demás concursantes, nosotros entraremos en carga a las viviendas. También están garantizando mejores condiciones, y nosotros creemos que superamos de verdad lo que es la barrera de género. En las fábricas del contratista está lleno de mujeres trabajando. Y bueno, lo que ya también ha salido, que no es solo la industrialización, el sistema constructivo, sino que es el procedimiento que hay detrás de todo este sistema que Avintia organizó para poder dar respuesta a todo esto. Y por supuesto los proyectos han de ser colaborativos. Con Avintia formó parte del equipo de diseño desde el principio. Todo esto era para 1.763 viviendas y ahora está Avintia con casi 4.000 viviendas. Acabamos de salir en prensa ahora en septiembre porque justo en el 19 de octubre se van a abrir las listas para Alcorcón. Aquí abajo veis pues el orden: Alcorcón, Tres Cantos, Alcalá de Henares, Getafe, San Sebastián de los Reyes, el volumen, la fecha en que los inquilinos, los usuarios se van a poder apuntar, y los precios en que van a salir estas viviendas, ¿no? Todo esto está estipulado desde el minuto cero. Y también resaltar que hubo un otro adjudicatario del Plan Vive 1, solo uno, que le dieron 2 lotes. En estos momentos aún no está en condiciones de ofrecerlas a los inquilinos y va pues bastante más retrasado de lo que vamos
nosotros, ¿no? Por supuesto, estos concursos son muy complejos. Hay cantidad de concursos que no se ha presentado nadie, otros que han tenido que hacer una segunda ronda dando más subvenciones porque si no era imposible. Estos lotes tienen que estar muy bien dimensionados para que sean una realidad en esta relación público-privada, ¿no? Aquí podemos ver unas imágenes de cómo la elección de distintos arquitectos, teniendo todos la misma biblioteca para construir el mismo sistema, cómo ha ido dando imágenes distintas de todas estas promociones, ¿no? Proceso colaborativo, ya se ha hablado de ello, pero el Plan Vive era el foco inicial. Estábamos Culmia y fuimos al concurso con un preacuerdo con Habita, que era el equipo de Avintia, más Sogeviso, que era gestor de alquiler. Todos los equipos, desde el minuto cero, estábamos trabajando constantemente con los estructuristas, con los arquitectos, los ingenieros de instalaciones. Y quizá lo más relevante que también ha salido en las sesiones anteriores eran estos partners. Habitat hizo unos acuerdos con toda una serie de proveedores, que es lo que nos garantizó un precio cerrado, sin sobresaltos, y que nosotros podíamos garantizar los precios de alquiler, porque este era el juego a que nos sometimos, ¿no? Entonces, para mí, es lo que decíamos, la industrialización no es solo el sistema, sino que es esta industrialización de procesos con estos partners elegidos desde el minuto cero. Muy rápidamente, ya lo sabemos los que estamos en estos foros, que cuando vas industrializado necesitas más tiempo en la parte de diseño, pero que realmente luego en la parte de construcción lo haces en menor tiempo. Si solo nos fijamos en el proceso constructivo, estamos un 25% de tiempo menos. En toda la promoción esta diferencia es aproximadamente un 15%. Condiciones de diseño, ya lo hemos hablado, no me extenderé más, pero estos plazos, la estandarización, reducción, sobre todo temas de obra, reducción de residuos en obra, menores emisiones de CO2. Estos son los números que está obteniendo en estos momentos Avintia en el proceso, Reducción de contaminación acústica, eficiencia energética, reducción importantísimo de consumo de agua en el proceso de obra, en fin, todo esto que ya ha salido reiteradamente. Aquí podéis ver las de Alcalá de Henares, ¿no? Cómo tenemos unas luces de hasta 9 metros, pero solo en los 2D, los demás no, son las que realmente tienen más luces, pero que no suponen un problema, porque el problema está en lo que somos capaces de transportar y subir en grúa. Aquí está nuestro límite, no tanto en la luz en sí, ¿no? Plataformas también se ha hablado, ¿no? Por supuesto, trabajamos todo en BIM y en la plataforma ASS, que es un entorno de datos donde todos los que habéis visto que estamos interviniendo disponemos la misma documentación, tenemos acceso todos, gestionamos toda la documentación y todo BIM desde esta plataforma de todas estas personas. Ya lo ha comentado Tony, ¿no? de estas plataformas digitales, la importancia que tienen o que van teniendo cada vez más. Aquí vemos. Y ya para finalizar, algo que nos impacta a nosotros como arquitectos, que en este caso la parte de Plan Vive 1, que es la que tenemos más avanzada, con una biblioteca única, estamos haciendo 1.763 viviendas con 11 tipos de ventanas. Esto a veces en una promoción única tenemos más. 11 tipos de ventanas, 5 tipos de armarios, 11 tipos de chimeneas, etcétera, ¿no? Entonces, esto para nosotros es, como promotores, ya nos enseña que, como decía Tony, todo esto hay que industrializar, no solo procesos, sino todo esto, ¿no? ¿Qué estamos industrializando? Básicamente el bajo rasante con pilares y estructuras prefabricados, las terrazas, las chimeneas, las losas y, por supuesto, los paneles de fachada y paneles de carga que hemos comentado. Y paso la palabra a Eva, que es la persona
Forma parte del equipo que ahora ya veis que empezamos en julio del 2022, por lo tanto, que ya hace muchos meses y estamos a punto de terminar las primeras promociones en la obra. Perdona. Sí, bueno, yo, como estoy a pie de obra, pues vengo a contar esta fase de la fabricación y la ejecución de obra, porque, bueno, con nuestra experiencia anterior en construcción tradicional, pues tenemos que decir que hemos tenido un cambio fundamental en la mentalidad en la que abordamos las obras todos, ¿no? No solamente desde la promotora, sino constructora y demás agentes, ¿no? Bueno, después de muchos meses de desarrollar el proyecto de ejecución, hemos llegado a tener un modelo BIM suficientemente desarrollado que federamos relativamente. En Plan Vive 1 federamos menos de lo que quisiéramos, pero en Plan Vive 2 va a estar completamente definido. Y finalmente tenemos que pasar a llegar a esto. Como vemos, esto es una sola promoción. Son 488 viviendas, son 6 bloques y bueno, pues nos damos un poco de la idea del volumen que tiene esta obra. Lo que decimos es que la fase de ejecución de obra no se inicia con la firma del acta de inicio, sino ya con el modelo BIM. Estamos jugando en obra y colocando y montando estos elementos que precisan una alta precisión. Tienen que estar en fábrica perfectamente validados por todos los agentes para que puedan entrar en la cadena de producción, llevarse a obras donde se estiban y van siendo montados. Bueno, es un proceso muy rápido este montaje. Decir que estos componentes industrializados son únicos, están perfectamente identificados, tienen unos códigos de barra cada uno, la precisión de los elementos es prácticamente al centímetro porque bueno, pues todos estos tienen su sitio, tienen su lugar, no puede haber errores durante el proceso de obra. Todo esto viene porque tenemos un volumen de obra pues que nunca lo habíamos abordado, pero bueno, pues está siendo para todos un reto y en nuestra opinión pues vamos poco a poco consiguiéndolo, ¿no? Por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes estamos hablando de 488 viviendas. La fase de obra estamos aquí, bueno, en la foto podéis verlo. El montaje, una vez que hemos alcanzado cota cero, bajo rasante, hemos terminado el bajo rasante y llegamos al forjado de planta baja, el montaje de estos elementos es bastante rápido, ¿no? Esto, bueno, nos permite solapar actividades. En Trescanto, 209 viviendas, son 4 bloques. Veis que tiene también una zona de urbanización muy amplia. Y, bueno, ahora mismo este es el estado actual de la obra. Alcalá de Henares, 300 viviendas, son 2 parcelas. Estamos en este momento pues, montando en una y terminando el forjado de cota cero en la otra. Alcorcón es la que va más avanzada, se va a firmar CFO ahora a finales de noviembre. Bueno, decir también que el tiempo que tenemos desde que ponemos el último panel es muy corto hasta que terminamos la obra. En Getafe son 492 viviendas, estas están distribuidas en 6 parcelas, tienen unas disposiciones así en diagonal porque se ha estudiado factores climáticos, el solamiento, la orientación, también se han tenido en cuenta a la hora de incrementar la eficiencia energética de estos edificios que ya de por sí tienen un sistema de aislamiento muy fuerte, ¿no? por el mismo composición del panel. Es lo que comentaba al principio de que para estos resultados hemos tenido que cambiar la mentalidad, tener un objetivo común entre todos los agentes, desde los que partimos al inicio y generamos esta aventura, ¿no? Y que tener todos una actitud muy colaborativa, tanto de equipos de arquitectura, las ingenierías, equipos de obra, sobre todo equipos de obra, ¿no? El sistema internalizado, tengamos en cuenta que es una cadena de producción. Aquí hay una interacción constante entre todos los eslabones, entre todos los agentes. Es un proceso iterativo. Se generan documentos en los proyectos que se revisan, se da feedback
hay que volver a corregir, hay que volver a modelar, así hasta que se depura el modelo que nos permite entrar en la cadena de fabricación, donde también tenemos un sistema industrial. Es como una fábrica de coches. Se van pidiendo también, hay softwares especializados para integrar y optimizar todos los productos que son necesarios en la cadena de producción para que lleguen a la fábrica en el momento adecuado y bueno, también optimizar los tiempos de fabricación hasta que terminamos el producto y se lleva y se monta en obra. El volumen de los elementos es brutal porque una obra de más de 100 viviendas, que podría ser la promoción más o menos estándar que podemos pensar, lleva 450 paneles. Solo una de estas ya lleva 1.600, ¿no? El proceso, como digo, es industrial, entonces no puede haber o debe de minimizarse los cambios durante la obra. Todas las decisiones tienen que estar tomadas en el proyecto, todo tiene que estar definido y construible en el modelo BIM. Aquí hacemos una diferenciación en cómo usamos el BIM en la construcción industrializada, porque proyectos en BIM se llevan haciendo mucho tiempo, pero son para proyectar. Y no para construir con ellos, es decir, no para crear elementos que tienen que ser fabricados y que tienen que ser realizados en un sitio distinto donde luego se montan, ¿no? Las instalaciones, todo ha tenido que estar testado antes en el modelo porque luego es muy caro el tener que modificar en obra, ¿no? Como todos sabemos. Hacer hincapié en esto, ¿no? Que es un proceso industrial, que la obra no se ha ejecutado en situ, se fabrica en una fábrica, que también tiene la ventaja de ser un entorno controlado, donde también reducimos riesgos, que es una parte muy importante en las obras, la seguridad y salud, la prevención de riesgos laborales. Al hacerlo en fábrica también aumentamos la seguridad en las obras, ¿no? Bueno, estas son la fábrica, es donde están los paneles esperando llevarse a obra y ser montados a continuación, ¿no? Hay que decir también que, y es una cosa que hemos aprendido en el Plan Vive 1 y que estamos implementando en el Plan Vive 2 ya desde el principio, y es que hay nuevos agentes que tienen que incorporarse a la fase de proyecto desde el principio. Uno son los instaladores. El instalador no se contrata hasta que han pasado muchos meses desde el inicio de la obra y el contratista ha hecho sus licitaciones y elige el instalador. No, aquí tiene que estar ya desde el principio porque sus sistemas, sus elementos, tiene que legalizarlo. Entonces, tiene que opinar en el modelo BIM, tiene que intervenir ya desde el principio, y esto lo estamos consiguiendo menos en el Plan Vive 1, pero más en estos nuevos, porque bueno, la experiencia es un grado, ¿no? Otro agente es el prefabricador, o sea, el que te hace las placas celulares nunca ha estado en el proyecto, ni el que te hace prefabrica las vigas ni los pilares está. Pero en este momento sí es importante que vaya de la mano el calculista de estructuras con el prefabricador para que cuando lleguemos a obra todos estos elementos estén ya consensuados en el modelo federado, puedan ser fabricados en su fábrica antes de su puesta en obra y bueno, obtengamos mayores rendimientos, ¿no? Toda esta experiencia la hemos adquirido durante el proceso de obras. Realmente está siendo un banco de pruebas. Entendemos que somos pioneros en el uso de este sistema. Son los primeros edificios con estos paneles, con el sistema Habitat, que evidentemente hay problemas que nos ha hecho necesario adaptarnos. Está siendo un camino de aprendizaje, como digo. Ha habido detalles y soluciones constructivas que se han solucionado o que se han percatado durante la obra, ¿no? Toda esta experiencia nos ha llevado a adquirir el conocimiento, ¿no? Ya estamos finalizando las primeras obras y bueno, entendemos que el sistema ya está muy depurado, ya tenemos un sistema muy fiable y adaptado y con una gran adaptabilidad a muchos programas, ¿no? Es un proceso de innovación y seguimos inmersos en una mejora continua. Como hemos dicho, es iterativo y llegaremos a alcanzar la máxima optimización.
quería comentar pues, ejemplos concretos que, por ejemplo, de la experiencia adquirida en obra, ¿no? Bueno, el sistema constructivo está muy pensado, muy estudiado, han intervenido muchos técnicos, pero nunca se había llevado a la práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos las terrazas prefabricadas que se ejecutan en el taller de cerrajería, y una vez que tienes montada la fachada y los forjados, pues llegas y las enchufas, digamos, ¿no? A la fachada. Esto se hacía con unos perfiles volados, que bueno, que todo el sistema teóricamente es súper sencillo, pero ojo, esto hay que ponerlo en obra, y claro, nos encontramos con el problema de que estos perfiles tienen que estar perfectamente nivelados, necesitan tener una alta precisión para colocar las terrazas. Bueno, pues idearon esta serie de escuadras que permitían unos reglajes, y esto fue una solución aportada desde la obra. No estaba pensando en el sistema cómo hacerlo esto, y ya está incorporado, ¿no?, al sistema. Bueno, estos, como vemos, hay una alta precisión en todos los elementos constructivos, ¿no? Los paneles venían con estos almenas para recibir las vigas estas. Y además el tema es que permite una gran rapidez luego y tener las terrazas montadas en muy poco tiempo, ¿no? Decir que Perdona, Eva. Me voy más rápido. En tiempo, sí. Te lo pido especialmente, sí, porque hay gente que tiene que desplazarse. Muy bien. Mira, sencillamente decir que esto nos permite acortar plazos porque hemos solapado actividades y hemos anticipados fabricación de elementos durante la ejecución de la obra, ¿no? En 5 meses después de la estructura podemos terminar la obra. Bueno, estas son un poco la imagen que tenemos. Es un proceso abierto, es en curso, es un camino que estamos recorriendo, y que es una mejora continua hasta que llegamos a alcanzar pues, la excelencia del sistema. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias. Tal como habíamos dicho, para favorecer los horarios de salida, damos paso a Alex Santamaría y luego hacemos las preguntas de todos, y bueno, quien pueda quedarse muy bien, y si no es posible las trasladaremos a quienes tengan que viajar. Alex Santamaría viene en representación es responsable de industrialización, urbanización y expedientes ambientales de Visesa, Vivienda y Suelo de Euskadi. Y su tema es el concurso público de la Sociedad Vivienda y Suelo de Euskadi para la construcción industrializada de vivienda social de alquiler, investigación y desarrollo de nuevos sistemas constructivos industrializados, y completando un poco digamos, su perfil. Es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Cantabria, es máster internacional en empresas y políticas públicas por la École de Pont Paris Tech y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Es experto en construcción industrializada por la Universidad Francisco de Vitoria, responsable de industrialización, urbanización y expedientes ambientales en Visesa, esto lo habíamos comentado ya, Vivienda y Suelo de Euskadi, Sociedad Anónima, Euskadiko Etxebizitza eta Lurra EA. Actualmente desempeña la coordinación del proyecto estratégico, el que presentará a continuación, Industrialización, y su proyecto piloto B133 Sopela ASU33, Viviendas de Protección Oficial, galardonado con el premio Revil 2023 en la categoría Construcción Industrializada. Alex, muchas gracias por estar aquí, bienvenido y adelante. Gracias, Gerardo. Y bueno, para mí es un placer estar aquí, y agradezco sinceramente la oportunidad que nos da la Diputación de Barcelona, el consorcio WIP, a Visesa de exponer nuestro trabajo, ¿no? Y Gerardo, por contar con nosotros. Gracias. Y sí, me vais a disculpar, pero tendré que salir como Cenicienta, porque a las 2 tengo un taxi. Entonces te agradeceré, Gerardo, que a las 2 menos 5 me digas. Por supuesto. Y bueno, sí, principalmente de lo que se trata la exposición. Bueno, y muchas gracias a todas las personas que aguantáis hasta ahora aquí. Y bueno, intentaré que sea ameno y espero compartir algo interesante. Principalmente la presentación trata de esta experiencia singular que hemos tenido, el proyecto piloto del Plan de Industrialización de Visesa, un plan de industrialización que estamos pudiendo llevar a cabo por una apuesta tanto de Dirección de Vivienda de Gobierno Vasco como de la propia Dirección de Visesa, ¿no? Y este es el proyecto singular
que da arranque a este plan de industrialización. Entonces, bueno, y como os decía, me hace especial ilusión estar aquí porque para diseñar ese plan de industrialización hemos mirado muchas veces a Cataluña, a Barcelona, tanto equipos de arquitectura como industriales, como experiencias de la administración que nos han servido de muy buen ejemplo para luego diseñar el plan de industrialización. Entonces, bueno, como os comentaba, vamos a ver si... Ay, esto es así. Bueno, Visesa es una sociedad pública de gobierno vasco y nuestro objetivo principal es la promoción de vivienda protegida en alquiler. Dentro del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes aparecen dos sociedades públicas, Alokabide y Visesa. Visesa, como decía, nos encargamos de la promoción de vivienda protegida en alquiler y Alokabide es la sociedad hermana que se encarga de la gestión de los activos del parque público de vivienda. Actualmente Alokabide gestiona más de 16.000 viviendas. En cuanto al marco en el que nos tenemos que desenvolver, pues tiene especial relevancia la Ley 3/2015 de vivienda del País Vasco. Y bueno, como referencia a datos así macros, ¿no?, de Visesa, pues en el 2023 el presupuesto nuestro es de 130 millones pasados y nuestro objetivo anual es de producir unas 500 viviendas en alquiler social. Bueno, para tener un poco la referencia de escala, en la Comunidad Autónoma del País Vasco somos 2,2 millones de personas, que creo que es aproximadamente un 40% de lo que puede tener la provincia de Barcelona. Como os decía, marcos que nos fijan nuestras líneas de actuación, pues la Ley 2/2015, que dice que a partir de, bueno, tenía un periodo transitorio, pero a partir de la aprobación de la ley, todos los recursos de la Administración en la promoción de vivienda protegida se deberían destinar a la vivienda en alquiler. Y desde 2020 en Visesa únicamente promovemos, las nuevas promociones son en alquiler. Y luego hay otro referente, que es el Pacto Social por la Vivienda, que se ha aprobado el año pasado y que pone, una de sus metas es aumentar el parque de alquiler asequible hasta las 50.000 viviendas. Actualmente tenemos unas 25.000 viviendas, lo que supone un número aproximado 2,5% del total del parque de viviendas del País Vasco. Y el propósito es que para el 2036 ese número se duplique. Entonces, entramos ya en por qué nos planteamos en Visesa industrializar, ¿no? Pues ya, tanto en la jornada de ayer como hoy, sabemos que la industrialización es lo que nos va a permitir asumir los objetivos de sostenibilidad ambiental que nos vienen marcados por las políticas globales, ¿no? Y aquí, bueno, pues como referencia, intercalo esta frase que viene en un documento trabajado por el RIBA, el Royal Institute of British Architects, y que, bueno, pues dice que si seguimos haciendo las cosas igual, pues no hay manera de que cumplamos con esos objetivos, ¿no? ¿Por qué hago referencia también a este documento? Pues porque actualmente Gran Bretaña es un referente en construcción industrializada. Hay que tener en cuenta que el gobierno británico, de todo el presupuesto que tiene destinado a construir vivienda social, unos 2 millones de pounds, pues dice que por lo menos el 25% se tienen que hacer con MMC, Modern Methods of Construction. Eso es un impulso tremendo para que luego todo el ecosistema pueda ir desarrollando conceptos, fijando conceptos, procedimientos, que luego mi impresión es que vamos a ir adoptando, lo mismo que hemos adoptando la metodología BIM según se ha ido desarrollando en otros países, ¿no? De tal manera que conceptos como MMC que han desarrollado en Gran Bretaña los vamos a ir asumiendo, conceptos como DFMA, Design for Manufacture and Assembly, los vamos a ir asumiendo. Incluso Ignasi Pérez decía ayer, iba más allá, ¿no? DFMA-D, Design for Manufacture, Assembly and Deconstruction. Bueno, todo eso
no lo estamos desarrollando nosotros, sino que lo están desarrollando los países más avanzados. Y si ampliamos un poco la vista, ¿no? Bueno, ayer se habló de China, se puede hablar de Singapur, se puede hablar de países nórdicos, Gran Bretaña sigue siendo un referente, ¿no? Con todo esto, bueno, pues en el 2021, fruto de ese impulso de la dirección, pues pusimos en marcha un plan de industrialización de Visesa con una serie de retos que si los miramos hoy, alguno ya queda como obsoleto, ¿no? Ya, bueno, se sigue hablando de la calidad arquitectónica, pero es que en el 2021 el reproche de sovietización era inminente, ¿no? Todavía se sigue hablando de la sovietización asociada a la construcción industrializada, pero yo creo que, buen ejemplo hemos tenido en esta jornada, ¿no? Del buen hacer que puede haber dentro del juego de la construcción industrializada. Desde el 2021 hasta hoy, el conocimiento compartido y el desarrollo y la confianza a la hora de abordar proyectos con construcción industrializada ha pegado un salto exponencial. Luego, este plan de industrialización se desarrolla en una serie de etapas que simplemente os señalaré. La primera, análisis estratégico de la situación de mercado, que nos permite luego diseñar la estrategia de licitación del proyecto piloto. Entonces, para este proyecto piloto lo que pensamos es, bueno, primero, queremos industrializar, ¿dónde lo hacemos? Bueno, pues tenemos en cuenta unas parcelas que cumplan con unos objetivos que nos favorezcan la asunción de la construcción industrializada, ¿no? Y aquí tenemos que tener en cuenta logística, geometría, altura y escala, de modo que esta promoción, aparte de tener una geometría que favorece la modulación y seriación, tiene accesos fáciles. En escala es un semisótano más 3, perfectamente asumible por muchos sistemas industrializados, y en escala pues son 33 viviendas, modesta, pero como proyecto piloto es bueno, una promoción adecuada para Visesa. Si bien para favorecer esa economía o ese salto de escala de los sistemas industrializados, pues igual hay que ir a mirar a promociones más con mayor número de viviendas a futuro, pero para empezar no está mal. Entonces, ¿qué y con qué industrializamos? Bueno, pues ya sabemos dónde podemos industrializar, cuántas unidades de vivienda tiene esta parcela y qué altura tiene, y a partir de aquí, ¿estaba en el 2021 el mercado maduro para asumir esto? Bueno, nosotros teníamos dudas, nos acercábamos con bastante desconocimiento y hicimos una labor importante de acercarnos a fabricantes para ver cómo de maduro estaba el mercado, ¿no? En esta lista hay varios fabricantes catalanes, ¿no? Y además también miramos hacia atrás, porque no era la primera vez que en Visesa habíamos hecho promociones con sistemas industrializados. De hecho, en el 2029 ya hicimos esta promoción de 156 viviendas con sistema con estructura de hormigón prefabricado y fachadas prefabricadas. En 2017 hicimos la promoción de 65 viviendas que en su momento nos pusieron la medalla de construcción residencial de madera más grande del sureste de Europa. Esto ya es agua pasada, ¿no? Pero bueno, en su momento tuvo bastante relevancia. Y claro, ¿qué aprendimos de estas experiencias? Pues que no nos habían permitido a los sistemas industrializados y a los procesos industrializados manifestar todo el potencial que tiene. Había habido muchas disfunciones en el camino. El producto final era satisfactorio, pero las complejidades del desarrollo del proceso pues nos hacían pensar que necesitábamos abordarlo de otra manera, ¿no? Y además de esas promociones, en paralelo pues hemos participado en estudios, en investigaciones, concretamente con la Universidad del País Vasco, donde una de las conclusiones muy claras era que era necesario modificar la manera de construir, porque si no acabábamos haciendo un proyecto varias veces a lo largo del desarrollo, con lo que supone eso de dilación de plazos y de falta de eficiencia. Entonces, bueno, asumimos que teníamos que buscar nuevos modelos para hacer las cosas y de nuevo empezamos a ver en el mercado, bueno, qué se habían hecho, ¿no? Referencias que nos pudiesen servir de ejemplo, y nuevamente hay referencias de casos
catalanes que nos han servido mucho para poder diseñar esa estrategia para este proyecto piloto y particularmente, no sé si se ha ido Dani ya, pero con Dani y con Juan Carlos Melero del IMAB hemos estado en varias ocasiones porque su concurso que ha expuesto Dani aquí pues nos ha servido de gran ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya vimos que sí se podía hacer las cosas de otra manera. Vimos que podíamos abordar la licitación a través de un contrato mixto, se daban las circunstancias, concurrían las circunstancias que prevé la ley para poder ir a esa excepcionalidad que decía ayer Juan Carlos Melero, ¿no?, que es el contrato mixto. Bueno, esto hay que justificarlo y nosotros lo hemos justificado y hemos podido optar por este tipo de contrato. Contrato mixto, redacción de proyecto y ejecución de obra. Y además optamos por un procedimiento de licitación novedoso para nosotros como es el diálogo competitivo. Esto comportaba una serie de ventajas como que cada uno de los licitadores podía desarrollar su propia solución, propuesta de sistema industrializado, podíamos desarrollarlo en fases, hemos visto también ejemplos de procesos que se desarrollan en fases y además la posibilidad de abono de primas a los participantes, ¿no? Todo esto nos resultaba bastante interesante para repito, este proyecto piloto del plan de industrialización. En la primera fase, bueno, tuvimos suerte que tuvo una buena respuesta. Hubo 12 equipos que se presentaron en la primera fase. 12 equipos en ese momento, cuando lanzamos la licitación en abril del 2022, era un número muy notable para las licitaciones, la concurrencia a la que estamos habituados en Visesa. Y luego lo que hicimos fue, de esos 12 equipos, hacer una criba, ¿no?, y quedarnos con 8 equipos a los cuales íbamos a pedir que desarrollasen sus propuestas hasta nivel de un anteproyecto avanzado. Y estos 8 equipos, en la medida que pudiesen completar ese trabajo, iban a tener una recompensa, esa prima, ese reconocimiento económico por ese trabajo a más que iban a realizar. Entonces, estas son las claves del diálogo competitivo, ¿no?, que yo creo que es lo más interesante que os puedo compartir. ¿Cómo lo hemos abordado? Seguro que se puede mejorar. En nuestro caso, bueno, ha sido para el punto donde nos encontrábamos ha resultado una situación óptima. Y daros cuenta el vértigo que nos suponía lanzar un diálogo competitivo modificando completamente nuestros pliegos de licitación y con todos los flecos que hay que atar cuando haces una propuesta ex novo, ¿no? Pero bueno, ahí hemos estado perfectamente alineados el equipo de industrialización en Visesa y la verdad es que de momento la experiencia está resultando muy satisfactoria. Entonces, como cuestiones clave, era un diálogo competitivo que pretendía fomentar la industrialización, así que sí que sentamos unas bases de mínimos. Decidimos que por lo menos las propuestas debían incluir la estructura y la hoja principal de la fachada a través de sistemas industrializados. Además, buscábamos eficiencia y colaboración, buscábamos equipos integrados, transdisciplinares. Esto está perfectamente alineado con la nueva Bauhaus europea, donde nos habla de la necesaria visión transdisciplinar del hecho constructivo. Ayer Eulalia también nos ha hablado de la necesidad de la visión transdisciplinar para lograr los objetivos de sostenibilidad ambiental. Solicitábamos un equipo facultativo, un constructor y un industrial. Y estos formaban un equipo que eran responsables de desarrollar las propuestas y luego de ejecutar la obra en el caso de resultar adjudicatarios. Como también ha salido a lo largo de esta jornada, y es algo que está en el aire, ¿no? ¿Qué pasa con los contratos mixtos? ¿Cómo queda la figura del arquitecto? Bueno, pues intentamos buscar unos contrapesos, unas salvaguardas, precisamente para garantizar la independencia o preservar la independencia del proyectista, de modo que hemos incluido en el diálogo competitivo unos honorarios fijos no sujetos a baja, no eran objeto de concurso. Y además le reconocemos a la dirección facultativa la facultad de dirigirse a Visesa directamente para el pago de los honorarios, de manera que no depende
de un tercero, en este caso, como puede ser la contrata. Además, como decía, ¿por qué al principio? ¿Para qué industrializamos? ¿No? Pues entre otras cuestiones para ser capaces de lograr cumplir con esos objetivos medioambientales. Tenía que tener una relevancia especial la sostenibilidad en este diálogo competitivo y de manera pionera para Visesa hemos incorporado la metodología ACV conforme a la UNE correspondiente, que si no me equivoco es la 15897, más o menos. Claro, adaptando a la situación, a las capacidades de las empresas, que es que no nos permite asumir eso que hemos escuchado, ¿no? De cuna a cuna, cradle to cradle. No estamos preparados todavía, tenemos que ir poco a poco. El alcance que hemos propuesto es de la cuna a la tumba y no en la totalidad de los productos del proyecto, sino en aquello que considerábamos relevante. Pero ya hemos incorporado la metodología ACV, ya tenemos datos muy valiosos y a futuro esta metodología ACV se incorpora ya en Visesa de manera generalizada en todas nuestras licitaciones. Como comentaba previamente, ¿no? Hemos incorporado una prima por investigación porque reconocemos ese esfuerzo más que estamos pidiendo en este caso concreto. Cada uno de los equipos que participa en fase 2 y completan el trabajo son reconocidos con 30.000 euros. Además, porque no solo les pedimos que desarrollen a este nivel de anteproyecto avanzado, sino que hagan como un dossier de investigación de sus propuestas y sistemas, de modo que nosotros también podamos alimentar un documento técnico que nos sirva para futuras promociones, lo que llamamos el Libro Blanco de la Vivienda Social Industrializada, que es un documento que está actualmente en redacción. Y bueno, 011H, visto que tiene un libro blanco, pues lo miraremos con interés también. ¿Qué más queríamos hacer? El diálogo estaba abierto a todo tipo de sistemas, ¿no? Y sí que para poder alimentar ese libro blanco lo que queríamos era promover una diversidad tecnológica, de modo que establecemos una serie de categorías y queríamos que todas estas categorías tuviesen representación en la fase 2. Así que elegimos los mejores de cada una de estas categorías y luego, hasta completar el número de 8, el resto de propuestas mejor valoradas, ¿no? De todas estas categorías no hubo representación de hormigón 3D porque todavía es un sistema que yo creo que no está suficientemente desarrollado para ir a altura, ¿no? Para desarrollar en altura. Y luego en otros estábamos pensando pues soluciones tipo contenedores o soluciones híbridas, pero tampoco tuvimos representación. Particularmente los contenedores, también lo comento porque tiene relevancia, porque sus dimensiones hacen que tenga muy difícil cumplir con el nuevo decreto de habitabilidad con el que tenemos que trabajar en el País Vasco, ¿no? Donde se nos habla que tenemos que inscribir un cuadrado de 2,5 por 2,5 en las habitaciones. Entonces, eso lo pone complicado propuestas de contenedores. Aquí está. También otra de las cuestiones que queríamos que quedase reflejada en el diálogo competitivo no es adecuar nuestro producto a las capacidades del sistema industrializado, aunque damos facilidades, pero ver cómo los sistemas industrializados podían resolver las necesidades de nuestro producto. Lo que acabo de decir en cuanto al cumplimiento del decreto de habitabilidad y luego en cuanto al programa de viviendas, que hay una mezcla de viviendas de un dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios, como es lo que debemos hacer desde Visesa para atender a la demanda de la sociedad, que ahora mismo tenemos más de 80.000 personas inscritas en el servicio de vivienda para que optan a una vivienda protegida. Otra cuestión importante que también sabemos que es relevante en cuanto nos aproximamos a la construcción industrializada es las necesidades que tienen los fabricantes porque esté financiada de alguna manera toda esa parte de la obra que se fabrica en planta antes de que llegue a
al solar, ¿no? Aquí nuevamente pues podemos hablar de las dificultades que pone el marco normativo, la ley hipotecaria para resolver esta cuestión. La manera que hemos encontrado nosotros para resolverlo es, bueno, reconocemos que tú me puedas hacer una propuesta de anticipos por componentes que vayas a fabricar en planta antes de que vayan a la obra. En contraprestación, yo, por el riesgo que asumo, pido unos avales en concepto de garantía, ¿no? Esto es una fórmula sencilla, pero que nos está resultando válida, que hemos encontrado. Probablemente esto, en la medida en la que la construcción industrializada se imponga, ¿no? Pues seguro que hay fórmulas mejores. Ahí hay otra cuestión que ayer reflexionaba, no lo he incluido aquí en las bases, esto es importante, ¿no? Cuando escuchaba por la tarde las reflexiones que se hacían respecto al coste de la construcción industrializada. Vale, estamos de acuerdo, el coste de ejecución, propiamente de ejecución de la obra de la construcción industrializada, bueno, en algún caso de los que hemos tenido se puede incluso equiparar al modelo tradicional, pero es cierto, los que tienen mayor grado de industrialización y mayor nivel de sostenibilidad todavía están un poco por encima. Pero si miramos el coste de ciclo de vida, es decir, no solo la producción, no solo la ejecución de la obra, sino todo la operación, mantenimiento y el fin de vida. Si miramos las externalidades que ahora nos están computando, es decir, cuánto cuesta un kilo de CO2 emitido, ¿podemos ponerle precio? Si metemos un precio al kilo de CO2 emitido en el análisis de viabilidad económica, ¿cómo nos sale el resultado? La ley de contratos del sector público permite contemplar esas externalidades siempre y cuando estén justificadas. Ese es el problema. Ahora mismo no lo tenemos fácil, pero en países europeos, nuevamente, si miramos las referencias que hay en Europa hay muchos países que ya está tasado cuánto cuesta emitir un kilo de CO2 en un edificio. Y todo eso se incorpora en el análisis de viabilidad económica. Y más, está fijado el umbral máximo de emisiones de CO2 que puede emitir o que se puede calcular para un edificio a lo largo de su ciclo de vida. O sea que antes de entrar a hablar del análisis de viabilidad económica tienes que empezar a hablar del análisis de viabilidad ambiental. ¿Es factible un proyecto que se desarrolla, una propuesta, va a cumplir con ese umbral? Bueno, nuevamente de la jornada de hoy me alegra saber que, por ejemplo, el IMAP ya está trabajando con umbrales, ¿no? Nos lo ha contado antes Daniel. Y luego también ha salido otra referencia... 5 minutos para tu taxi. Otra referencia que me parece importante y está en positivo, ¿no? También en Francia sabemos que aquellos promotores que sean capaces de hacer propuestas más sostenibles optan a mayor edificabilidad, ¿no? Entonces, bueno, son distintas estrategias que se pueden tener en cuenta a la hora de fomentar la sostenibilidad ambiental de las distintas propuestas. Y lo siento, pero Dani del IMAF con sus vídeos no me ha dejado dar protagonismo aquí a todos los equipos que realmente sin su apoyo y sin su trabajo hubiese sido imposible llevar esto adelante, ¿no? Actualmente hemos adjudicado la redacción de proyecto y obra, está en fase de redacción de proyecto. Se empezará la obra en verano del año que viene para terminarla en verano del 2015. En total habrán sido menos de 3 años y medio de recorrido, lo cual está bastante bien. Y disculpadme que tenga que irme de manera tan abrupta. Muchas gracias. Gracias, Alex. Molt bé. Despedimos a Alex y le deseamos buen regreso, buen viaje. Y que vas a hacer todo a tiempo y por haber estado con nosotros el agradecimiento. Tenemos tiempo de hacer algunas preguntas de la presentación anterior, sobre todo, y si las hubiera para esta última, tomamos nota para hacérselas llegar al ponente. Me parece que de parte de la gente conectada a distancia, parece que no hay preguntas, pero sí podría haberlas quizás del auditorio. Para Culmia, para su actuación en el Plan Vivi de Madrid, sí. Adelante, por favor. Sí, la mía sería para Culmia, precisamente. Yo tenía una pregunta, y es casi un poquito por curiosidad, quizás no soy la persona que la tendría que hacer o no la más interesada, pero tengo curiosidad y la quiero compartir.
Además lo hago desde un conocimiento bastante profundo del sistema constructivo que habéis utilizado, que habéis escogido para el plan, ¿no? Está claro, en primer lugar, que el plan PIBE y la apuesta de hacer 1.700 y pico viviendas es determinante a la hora de escoger este sistema, el cual tiene muchas ventajas y está basado en un material muy concreto. Entonces, mi pregunta sería si ahora vosotras que estáis tan mentalizadas o tan animadas a utilizar estos sistemas constructivos industrializados, si en el futuro, en otras promociones que no tengan una envergadura de 1.700 viviendas, ¿repetiríais el sistema? ¿Os atreveríais con algún otro de los muchos que durante estos 2 días han aparecido, se han comentado, basados en madera, basados en metal, mixtos? Esa sería la pregunta. Gracias. A nosotros nos encantaría cambiar de sistema porque el hormigón no es que nos guste, pero sí que es cierto que en estos momentos en precio era el que más podíamos conseguir esta exigencia de alquileres que tenía el concurso. Claro, nosotros somos unos privados, ¿no? Y por tanto es evidente que hemos de hacer la ecuación, que ya la hicimos. Nuestros equipos de análisis económico estuvieron meses dándole vueltas al asunto. Teníamos un precio máximo de alquiler, teníamos unos costes, teníamos unos plazos y de toda esta ecuación salió este sistema, salió este acortamiento de plazos que hemos tenido. Pero yo creo que tal como están evolucionando, y Toni me ha dado muchos ánimos en temas futuros, ¿no? Que este gran volumen, quizá, o sea, un volumen pequeño, igual, no sé si otro sistema como la madera puede ser competitivo. Pero si estamos pensando en grandes volúmenes, pues a lo mejor sí que nos atreveríamos con otros sistemas. Pero realmente tiene que haber un gran volumen. ¿Más preguntas de la sala? Yo, más que una pregunta, un poco de una reflexión de esta última ponencia de Alex, cuando, por ejemplo, se habla el tema de esta nueva normativa de habitabilidad que ahora obliga a poner, escribir un círculo de 2,5, etc. Esto, para la estandarización, escalabilidad, industrialización, que cada vez que te vas a una comunidad autónoma, que cada vez que te vas a un municipio tenga su propia normativa diferente y tal, lo hace no complejo, no lo siente. Es como si para comprar un coche en cada comunidad o en cada municipio, ese coche tuviese unas medidas diferentes porque alguien te lo pide. Dices, oye, que en una habitación del País Vasco no vive la misma gente de la misma manera que en Cataluña o en Andalucía. Joder. Creo que la legislación también tiene que revisarse y darse cuenta e intentar unificar criterios para que todo esto sea, que tenga sentido común y sea posible, vaya. Si no hay más intervenciones, yo tenía alguna pregunta, no es específicamente para vosotras como representantes de la entidad promotora, sino si podíais contar un poco, pero bueno, creo que también, es decir, me imaginaba los procesos en los que estáis actualmente y la transformación respecto de las maneras de hacer del pasado que habían en la constructora, la promotora, bueno, en fin, en la mayoría de los actores, ¿no? Porque no es el caso de Toni Escudé, que representa 011H, que es un emprendimiento desde cero, digamos, con esas lógicas de la industrialización y de la integración de procesos digitales en plataformas, sino una transformación hacia eso. Entonces, bueno, un poco, si podríais sintetizar ese proceso, cuánto tiempo ha llevado, qué dificultades ha tenido, cómo ha sido, digamos, puesto en marcha, ¿no? No lo hemos terminado ese proceso todavía, es así de claro. Para empezar, bueno, pues voy a contar una anécdota, ¿no? Que después de meses y meses de estar en este proceso colaborativo, con BIN y con, bueno, pues todos los agentes intervinientes, bueno, pues empezamos la obra y claro, el primer jefe de obra que lleva, pues se revisa todo de pe a pa,
y nos saca un informe de muchos folios de cosas que él haría de otra manera. Entonces, concienciar a la gente de obra de que no es posible, que en industrialización no caben estas personalizaciones de cómo hace las cosas cada uno, pues nos ha costado, ¿no? Y realmente pues lo hemos comprobado que es que cuesta mucho cambiar el paso cuando las cosas se han hecho de una manera durante tanto tiempo, ¿no? Y la industrialización lo que exige precisamente es la estandarización y no innovaciones en el momento, salvo que sean cosas que permiten adaptar los sistemas a situaciones reales, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es un cambio, yo en mi opinión, radical de la forma de hacer las cosas, y como decía, hay que integrar la gente que de verdad lo va a construir ya desde el principio. Pero sí, es un proceso y un cambio de mentalidad que se está en ello todavía. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o pregunta? Estamos ya en el final del evento, casi entrando al turno de las conclusiones. Pues si no lo hay, yo quería plantear un resumen, un breve punteo que pongo en común, porque evidentemente está realizado de forma preliminar y un tanto, ¿cómo diríamos?, precaria, entendiendo que estamos hablando de conclusiones de cosas que se han dicho en estos últimos 2 días y que necesitan, por un lado, completarse, ponerse en común, recibir aportaciones y al mismo tiempo también decantarse, ¿no? Es decir, esa relectura, esa primera escritura, relectura, consulta, compartir el documento y por tanto, bueno, las presento, pero que las consideremos como una primera aproximación, un work in progress, que mejoraremos en los próximos días seguramente con aportes de todas las personas presentes y que podamos consultar en lo sucesivo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo he distribuido en alrededor de unos paquetes temáticos por intentar darle un orden, y es algo así como un punteo. Empezó por los retos de cambio climático y de hoja de ruta de la descarbonización, ¿no? Esto en el día de ayer, y en ellos representados todos los retos que son de sostenibilidad, ¿no? Y también energía, la renovabilidad de esa energía, la gestión de los edificios para eso, cómo todo esto digamos, afecta a los procesos de producción de la industrialización, qué tiene que ver con esto con un sistema constructivo convencional o industrializado, si ambos tienen o no tienen esa misma capacidad de respuesta, ¿no? Creemos que no, por eso el planteamiento, ¿no?, de este evento. La respuesta limitada, que prácticamente todas las personas que han pasado por aquí han dicho que tienen respecto de las dificultades de acceso a la vivienda, ¿no? Cuando estamos en una situación de aún mucha vivienda vacía y inmuebles, digamos, localizados donde no está esa vivienda, producto de otras épocas y de expansiones urbanas que poco tenían que ver con bueno, las cosas que aquí se han comentado respecto de inclusión y respecto de favorecer la ciudad compacta y contener, digamos, su expansión y sus impactos ambientales, ¿no? Las limitaciones de la promoción pública y privada para poder encajar los sistemas constructivos industrializados en la condición asequible, ¿no? Porque hemos estado como muy centrados siempre, y parece que manda mucho ese coste inicial de construcción, y nos cuesta entrar y hacer visible y que esto se entienda y que sea aceptado, incorporado, el coste de ciclo de vida, ¿no? Es decir, donde aparece también el mantenimiento, la reparación, el valor residual, un tema que no se ha tocado, pero que en otros países comienza a establecerse y a medirse, que es el valor de recuperación de materiales de los edificios, sobre todo aquellos que son de una cierta temporalidad, como puede ser el primer caso de hoy, ¿no? Es decir, yo desmonto algo y es todo residuos, excepto el acero, que se recicla en el caso de las retiradas de las armaduras, o tengo la posibilidad también de elementos constructivos o incluso cajas estructurales que podrían llegarse a reutilizar. Entonces el coste de una promoción podría no necesariamente ser de solo esa promoción, porque tiene valor de recuperación, como también hemos hablado de otro factor muy importante,
que se ha comentado bueno, 011H, ¿no? Lo había comentado, que se está empezando a contar, que es esa facilidad de acceso en menor tiempo, ¿no? Esos tiempos de acortamiento que decían los promotores en la mesa de debate públicos, en la mesa de debate de ayer, alrededor de un 40%, y hoy también habéis comentado en el caso de Culmia y Vive Madrid. Respecto de la normativa, se ha apuntado aquí en las sesiones de ayer donde tuvimos presente las ferias, ¿no?, de Construmat y de Rebuild, cómo va muy por delante la tecnología respecto de esta normativa, ¿no? Y cómo, digamos, ha quedado en muchos aspectos no solo desactualizada, sino también que actúa como freno a los procesos de innovación y de incorporación de esta industrialización de la arquitectura. También que llega en estos momentos, bueno, no es una normativa de alcance general, pero ya muchas entidades promotoras, sobre todo públicas, en Comunidad Valenciana, en País Vasco, en Cataluña, en Baleares, establecen los topes de emisiones de efecto invernadero, de dióxido de carbono, de la producción de materiales y de otras fases del ciclo de vida, que van evidentemente haciendo una criba, como hemos visto en el cuadro que presentaba Daniel López hoy, respecto de cómo quedan los sistemas constructivos ordenados en función de ese impacto y a veces hasta fuera, digamos, de catálogo, en función de que ese impacto tenga unos límites que lo establece la Directiva de Eficiencia Energética de los edificios, en su entrada en vigencia, y que bueno, por ahora es una obligación de medir, pero no llegará el momento en que será también un tope máximo, ¿no? Y que como esa normativa también no resulta adecuada y también actúa como freno para poder, una condición que hemos habido como mucho consenso, creo yo, que es tener la posibilidad de reunir a todos los actores que intervendrán, y hemos visto mapas realmente muy grandes y complejos de interrelación entre los actores que hacen al ciclo de vida del proyecto y obra, ¿no? Pero también el ciclo de vida del resto del edificio una vez que deja de ser obra y pasa a tenerse que gestionar. La normativa está impidiendo esto, ¿no? Y debería tener también el repaso. No sé estas conclusiones hasta qué punto también, si esto fuera un proyecto europeo, podría ser un policy paper, ¿no?, dirigido a los decisores, ¿no?, que pueden tomar cartas en el asunto y tener, quizá estamos a tiempo de poder hacer alguna cosa de este tipo, ¿no?, hacer llegar conclusiones de esto a según dónde, muy dirigidas para que puedan tomar nota de las carencias que aquí se han apuntado, ¿no? En cuanto a contratación, como los mismos pliegos en muchas entidades o se están adecuando o no están adecuados, y entonces o no permiten la competencia, por así decir, con el reconocimiento de todas sus capacidades de la arquitectura industrializada o de la construcción industrializada, o en algún caso, incluso si, por ejemplo, los plazos de obra o la cantidad de tareas realizadas en taller y no in situ, hacen que esa industrialización se pueda reducir a la estructura y a los herramientas principales, pero a partir de allí existe un larguísimo tiempo y una gran cantidad de tareas y de inversión que son obra convencional, ¿no?, pero que no tienen esa necesaria visión de industrialización que aquí se está promoviendo o proponiendo con este evento. Que muchas veces eso acaba haciendo que se desdibuje, ¿no?, esa industrialización y termine en cuestiones que son como propias de la construcción convencional. Y los concursos en dos vueltas, hemos visto distintas variantes, pero había una que creo que era del Ayuntamiento de Barcelona, donde se generaba la duda de que si el concurso con un precio máximo establecido, con un anteproyecto definido, pero sin un sistema constructivo, una tecnología de construcción definida, no tenía demasiadas dificultades posteriormente para poder hacer los encajes entre proyectista y constructor contratados en forma diferente y sin un vínculo directo, ¿no? En cuanto a tecnologías constructivas, también se ha hablado de los sistemas que son cerrados y abiertos, ¿no? Cerrados no tanto en la intercambiabilidad o capacidad de combinar componentes, sino en el sentido de que es el sistema de alguien, empresa,
o conjunto de empresas que hace que tengas que proyectar exclusivamente con esos parámetros y con esos componentes, o si se trata de sistemas abiertos donde hay mayor flexibilidad y donde también sabemos por experiencia que esa mayor flexibilidad puede convertirse en un aspecto negativo de dispersión, ¿no? de eficiencia en los materiales, de tiempos, de enlaces entre distintas tareas y distintos industriales que forman parte del proceso. Hay muchas cosas de estas que no son, como se ha dicho, ¿no? binarias, ¿no? o blancos o negros. Y también cómo los sistemas de patentes, digamos, favorecen muy tradicionales, ¿no? en los sistemas industrializados o muy habituales, favorecen, por así decir, una cierta concentración del capital, la inversión, el beneficio, la reinversión de ese capital, y en cambio el código abierto, que tiene otras dificultades, por ejemplo, quien digamos, asegura, ¿no? el uso de esos sistemas en código abierto permite, digamos, una mayor facilidad para poder acceder a esas tecnologías, ¿no? en términos económicos, pero también en términos prácticos y de disposición de esa información en acceso libre. Hemos hablado de tecnologías entre una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones e incluso híbridos. Ha habido hoy, el proyecto de Caldas de Montbui combinaba 2D y 3D, y hemos visto de qué manera estos sistemas, ninguno parece reunir, por así decir, todas las ventajas, ¿no? El 3D ha sido cuestionado por el transporte de aire. El 2D es cuestionado porque deja, digamos, mucha tarea y mucho tiempo con otras calidades, evidentemente, que no son las del entorno industrial en el proceso final de obra, ¿no? Y como también el problema de la cimentación, a veces industrializable, a veces no industrializable, muchas veces regulada por mínimos establecidos por la normativa, que tienen poco en cuenta que hay por encima en cuanto a peso propio del sistema constructivo y funcionamiento estructural. Nos llevan hemos visto varios casos, ¿no? de cimentaciones de gran impacto, ¿no? Evidentemente tiene que ver también la elección del solar, si es inclinado, si no es inclinado, si la calidad del suelo, si es un suelo de relleno o es un suelo, digamos, consolidado con mayor o menor capacidad mecánica portante. Pero hay aquí un problema, me parece, y por eso lo he apuntado, que sería es decir, la cimentación en sí misma es algo que requiere atención en lo que podría ser, digamos, un aumento de la utilización de sistemas constructivos industrializados. Hemos visto en materiales y se ha debatido la lista de los buenos, la lista de los malos, el CO2, no ha salido, pero digamos está muy presente los cementos y hormigones neutros en carbono. Yo particularmente tengo una opinión, en fin, dudo bastante de que esto sea así. Tenemos el riesgo de la externalización, es decir, que el carbono se lo pasamos a otro sector. Yo el producto que ofrezco está descarbonizado, pero el carbono no se ha ido porque es parte de esos procesos, ¿no? de creación del material y finalmente está en el sector o está en otro sector, pero está en el conjunto de la sociedad y sobre todo está en el planeta, ¿no? Hemos hablado de tecnologías de descarbonización por fuera de los materiales, que serían de absorber, ¿no? o de secuestrar, están poco maduras, son muy caras y requieren de mucho tiempo, y además también tienen algo que, un gran mentor de muchos de los que estamos aquí, que es Albert Pucci, que es el presidente de la Agrupación de Arquitectura y Sostenibilidad del Colegio de Arquitectos, suele hacer presente en los debates, que es que en general se habla de la descarbonización y de los materiales descarbonizados o procesos descarbonizados o empresas descarbonizadas, y en general poca gente explica el coste en carbono del proceso de descarbonización, ¿no? Eso es algo que yo creo que hay que tener presente, ¿no? Bueno, hemos hablado de combinaciones entre acero y hormigón. Ha habido incluso en los últimos momentos, seguramente si hubiera estado gente de Compacabit aquí, porque yo les he escuchado a ellos hablar de las 8 y 9 niveles construibles con su sistema, hubiera entrado en debate con lo que decía Alex Santamaría, pero digamos en acero también hemos tenido, ¿no? las dificultades que se presentaban me parece que en el caso de Tecon, con estructuras adicionales para poder, resolver alturas, es decir, en la madera llega un momento que los complementos que se tienen que utilizar para fuego, térmicos, acústicos,
o estructurales para rigidización, sobre todo en horizontal, también implican complicaciones y parece ser que hay mucho desarrollo por delante todavía en la utilización de materiales. Y las tecnologías asociadas, ¿no? Cuando hablamos de tecnologías digitales, ha tomado mucha relevancia la plataforma de información compartida, de distintas versiones. Prácticamente esto no se puede separar, sería inescindible de la industrialización de la construcción, y es un tema en el que a veces no se pone suficiente acento porque la mirada, digamos, va dirigida más a lo que serían las tecnologías duras, ¿no? Es decir, la maquinaria, el material, el proceso industrial, y nos solemos dejar en un segundo plano la organización de las personas, la circulación de la información. Esto tiene que ver evidentemente con lo que hemos hablado, bueno, el día de ayer, sobre todo en la presentación del ITEC sobre los sistemas de planificación y programación a partir del Lean y el Last Planner System. Los software y programas que se utilizan específicos pero integrados, y cómo estos pueden ayudar a la parametrización y el trabajo, digamos, de ir haciendo los ajustes en términos de diseño por este conjunto de gran número de parámetros y variables que hay que poder trabajar al mismo tiempo en forma simultánea y con aceleración de procesos, y cómo el BIM, con su poca implantación, que nos decía también Ignasi Pérez Arnal ayer, la potencialidad que tiene, y sobre todo, digamos, la extensión del concepto BIM de proyecto y fabricación a BIM de ciclo de vida, ¿no? De reparación, de mantenimiento, de gestión del edificio, de inventario, ¿no? Ha aparecido la palabra inventario en lugar de mediciones también en palabras de Ferran. De ITEC, y la trazabilidad de estos recursos, ¿no? O sea, a mí se me venía a la mente en esos momentos el edificio C de Banco Triodos, creo que es en La Haya, es en Holanda seguro, pero ahora no estoy seguro si es La Haya, donde está ubicado, y cómo el conjunto de materiales del edificio, con sus elementos BIM y todas sus características técnicas determinadas por cada uno de estos elementos, está en un banco público de información. Es decir, se puede consultar ese edificio que tiene, y como si este concepto se extendiera a muchos más, podríamos llegar a tener, digamos, lo que llamamos la mina urbana, ¿no? o el Harvest Map de lo que son los recursos propios de los edificios, y si eso lo pudieras cruzar con mantenimiento, reparación o incluso desconstrucción de esos edificios, podrías pasar a tener, con información del estado de conservación de esos elementos, unos inventarios a escala de barrio, a escala de ciudad, a escala de región, que hoy, digamos, suenan un poco como a ciencia ficción, ¿no? En economía hemos hablado bueno, ya mencionado, ¿no? el coste inicial superior, y como ese coste inicial superior debe dar paso, digamos, al abordaje del proyecto desde el coste del ciclo de vida. Existe normativa europea que lo regula, existe la valoración, ¿no? Comentábamos también a partir del marco de sostenibilidad Levels de la Unión Europea, y se ha apuntado también, especialmente en palabras de Josep María Borrell esta mañana, de ir al máximo posible, el eliminar los materiales que no son absolutamente imprescindibles e ir a los mínimos posibles, producto de un diseño estructural de compensación de esfuerzos que haga que las piezas sean las mínimas posibles, teniendo en cuenta que la estructura y los herramientas principales son del gran impacto tanto económico como también ambiental, ¿no? Entonces el 3D ha sido cuestionado respecto de doblado o duplicación de elementos. El 2D responde mejor en términos de la optimización en materiales, y tiene alguna mayor dificultad, como decíamos, sobre todo si no está, digamos, el proceso industrial no está pensado para ser trasladado al entorno de la obra al máximo posible de sus características. Bueno, pues sería su talón de Aquiles, ¿no? Cuando hemos hablado de financiamiento, se ha hablado de dificultades y de cómo se hace para financiar lo que es mueble y no inmueble, ¿no? Cuando todos los productos bancarios y financieros y de fondos están acostumbrados, evidentemente, a trabajar no con acopios de materiales o con lo que son, digamos, los módulos incluso acabados en taller, sino adheridos al suelo de manera tal de ser considerados como inmuebles, y en la presentación
de Eva y de Ana, hoy se ha hablado y en algunas más se ha hablado de cómo comienzan a haber, digamos, diferentes maneras de abordar esto desde el punto de vista reglamentario, bancario, financiero y también producto financiero más adecuado a este tipo de emprendimientos y necesidades de la industrialización. Y algo que ha salido también, así muy tangencialmente, es cómo la capacidad de ahorro o la capacidad de disponibilidad de capital en el sentido de en qué momento y a qué ritmo se producen los desembolsos, claro, la construcción industrializada los acelera, porque no es lo mismo repartir costes de obra en 2 años que repartir costes de obra en 1 o en 8 meses o en 10 meses, ¿no? Los que se tiene que hacer frente. En tiempos, se decía un poco bromeando, un poco en serio, que digamos, la licencia de obras a veces se mide en muchos meses o en años, o en un año al menos, un año y fracción, que lo que es la obra, por así decir, del solar, ¿no? y de terminación una vez los componentes industrializados están en su sitio definitivo, se mide en meses y en cambio la fabricación en taller se mide en semanas, ¿no? Que va, digamos, a gran velocidad, ¿no? El problema del post-montaje, ¿no? Que supone más días, o por lo menos en algunas de las experiencias presentadas, supone más días que los días del propio taller, ¿no? Es decir, tú ves el edificio montado rápidamente, pero hasta que ese edificio puede ser habitado, las tareas de acabado, de juntas, de instalaciones que no se pueden transportar, de todo lo que tiene lugar en el post-montaje es importante en términos de consumo de tiempo. Las dificultades que existen en el entorno de la rehabilitación, en lo que es el trabajo en taller y el trabajo en obra, ¿no? Donde la rehabilitación por su propia naturaleza hace que muchas tareas de las que podrías hacer en taller, en obra nueva, pues tengan lugar en el propio emplazamiento, ¿no? En cuanto al proyecto, se ha hecho bastante énfasis en que se tiene que proyectar con el sistema o los sistemas, en relación con ese sistema, que no se trata, esto se ha dejado de decir, pero en la época del boom de la construcción y en Cataluña, y ahora me refiero más a arquitectura escolar que no a viviendas, yo recuerdo haber visto más de un fabricante o constructor modular decir, el proyecto puede ser cualquiera, y ese proyecto cualquiera, luego nosotros lo que haremos es industrializarlo, ¿no? Y aquí se ha hecho la afirmación absolutamente contraria, es decir, se proyecta desde la base de un sistema, ¿no? Y ha sido una virtud en muchos proyectos, esto incluso comienza a pasar también en construcción convencional. El otro día lo veíamos visitando obras IMSOL, precisamente como el número de soluciones de baño, de cocina, el número de carpinterías, las variantes, digamos, que existen de componentes constructivos se van reduciendo, y no por eso, digamos, la respuesta es esta respuesta dura, impersonal, repetitiva, en fin, aburrida también, poco bella, digamos, que también hablamos de este tipo de conceptos, ¿no? Cuando hablamos de arquitectura. Cómo el proyecto se cierra, se tiene que definir completamente porque posteriormente no se admiten estas modificaciones. Hoy ha habido comentarios de parte vuestra muy directos en cuanto, bueno, yo vengo con mis observaciones, no, es que hay un proyecto cerrado, ¿no? Las observaciones eran hace unas semanas atrás o unos meses atrás, ¿no? Y como un proyecto de este tipo, no he recordado la frase exacta que me había dicho un profesor una vez, es decir, tú proyectas en más tiempo para construir en menos tiempo, o algo así, ¿no? Es decir, implica mayor carga de trabajo y mayor detalle de resolución en ese proyecto, porque todo debe estar pensado y todo debe estar definido como para poder ser construido, para cortar un tiempo de construcción, de fabricación y de construcción. Y como esto tiene que ver con las maneras habituales, por ejemplo, de trabajar y de repartir repercusiones de honorarios en el caso de los arquitectos, que venimos acostumbrados a una tendencia y una inercia de la construcción convencional, donde la repartición de tiempos y esfuerzos no es exactamente esta, ¿no? Y que eso implica también una visión desde la profesión distinta.
En obra hemos hablado de una velocidad de fabricación que a veces para algunos industriales es difícil de seguir. Sí, ya iré la semana próxima con la medida de no sé qué cosa, ya ha pasado. Es decir, la semana próxima tenías que estar aquí con el componente, digamos, ya para montar, ¿no? Entonces, esto también implica un cambio de mentalidad, no es solamente una sistematización de los procesos y hacer circular la información, sino que eso tiene que entrar poco a poco, digamos, en la manera de hacer, en la manera de pensar, en la cabeza de las personas que trabajan en ese proceso, y no es inmediato, no es simplemente decirlo, anunciarlo, y se produce por una decisión como quien da, digamos, un carpetazo, ¿no? La especialización de las empresas, suficientes empresas especializadas en el sector. Se ha hablado en la parte económica de que los costes, claro, vendrán también dados por la economía de escala, y entonces la economía de escala lo dan las empresas. Yo recuerdo como en Cataluña, también hablando de la época, digamos, anterior a 2010, 2008, 2005, por allí había dificultades de hacer las licitaciones de construcción escolar industrializada, porque no tenías tantos oferentes como para todas las escuelas y licitaciones que se ofrecían en un determinado momento. Entonces empezaba a haber como monopolización, que evidentemente la ley de contrataciones no la permitía, y un cierto bloqueo de poder llevar adelante todos los emprendimientos que se pretendían, con lo cual terminaban habiendo UTEs entre empresas que, por así decir, hacían la representación, pero que requerían de alguien que tuviera suficiente espalda, por así decir, en términos de capacidad de construcción industrializada para poder atender semejante volumen, ¿no? Y esto lleva un poco a la discusión también de que, bueno, un sector, digamos, con mucho más protagonistas y con más variación, es también un sector, desde el punto de vista económico, más democrático, ¿no? Y eso creo que es algo deseable. Hemos hablado de tareas finales y de un coste que hay allí que se tiene que poder reducir conforme los niveles de producto industrializado, o componente o módulo, digamos, lleguen a obra con menor cantidad de tareas finales, ¿no? A veces se da también la dificultad según la localización. Si la empresa de construcción industrializada está en un sitio y tiene 500 kilómetros a donde está la obra, también existen los traslados de personal, la permanencia, digamos, por el montaje, el tenerse que entender con una empresa que hace la finalización, que no pueden hacer porque sería impracticable desde el punto de vista económico mantener esos equipos allí para hacer lo mismo que sabe hacer las personas que están en el propio emplazamiento, pero que no tienen evidentemente ni el entrenamiento ni la conexión con ese sistema y con esa manera de hacer que la industrialización reclama, ¿no? Hemos comentado también hasta qué punto se puede entrar en rehabilitación. Si bien el seminario iba orientado a vivienda de nueva planta, han aparecido evidentemente las posibilidades de rehabilitación, no solo de elementos y componentes constructivos, sino también de aprovechamiento de edificios como Box in Box, ¿no? Y hemos tenido incluso alguna presentación de parte de Berenguer Roldán y del Ayuntamiento de Barcelona, de un edificio industrial, digamos, reutilizado, el edificio entero ya, digamos, y adaptado a partir de una construcción de Box in Box. Y no ha habido tiempo suficiente para poder presentar, además había la intención de que, bueno, parecía en un momento que podía llegar a coincidir los desarrollos de los kits de intervención en edificios existentes a partir de soluciones industrializadas. Se van a montar en el campus del Besós, y oportunamente creo que podremos dar información a las personas inscritas de cuando esto sea visitable, que son, bueno, 3 proyectos seleccionados por la Fundación Vitavitat, del cual uno ha hecho algo de mención, David Juárez, más temprano, ¿no? Y de falta de experiencias, evidentemente, de aplicación de estos sistemas, no ya solo en obra nueva, donde son muy limitadas, sino, por supuesto, también en rehabilitación, ¿no? Y las posibles ventajas que habría en reparación, adaptabilidad de los edificios y recuperación de materiales, esto más en el caso de la obra nueva, que aquí se ha dicho, creo que de manera más o menos unánime, que no hay experiencia para poderla poner en valor y poner en datos, ¿no? Hasta qué punto eso, digamos, podrá disminuir impactos tanto económicos como ambientales. Creo que ha habido
Ferran Bermejo, me parece que fue, que dijo que quería ver, ¿no?, un edificio que se desconstruyera y se recuperaran los materiales. Pues yo me apunto también quiero verlo. En cuanto al apartado de sostenibilidad, hemos hablado de el aprovechamiento de las potencialidades, es decir, no toda la construcción industrializada es sostenible por sí, al menos, bueno, yo me animo a afirmar eso después de haber estudiado bastante el tema, pero sí que tiene unas potencialidades que hacen que muchos de los cambios necesarios sean más fáciles, ¿no? Por ejemplo, la intercambiabilidad de componentes materiales o el hecho de tener una geometría, una coordinación modular que puede ser vestida de diferentes materialidades, ¿no? Las facilidades para la gestión circular de los recursos, evidentemente el entorno industrial lo facilita y el menor número de materiales y elementos constructivos y el control de la industrialización también, y la falta que apuntamos también aquí de los sistemas de certificación que puedan distinguir esas virtudes de la industrialización respecto de lo que podrían ser otras formas de construir. No ha salido, pero también lo hay, es decir, hay quien industrializa con balas de paja y hay quien industrializa con tierra estabilizada, es decir, no sé, ejemplos de estos pueden ser Georg Reinberg en Austria o Martin Rauch en Alemania. Digamos, se construye el panel con estos materiales que llamaríamos bio o biosféricos o de origen natural, como puede ser la madera, con poco tratamiento, directamente en taller, ¿no? Es decir, la construcción industrializada no tendría por qué remitirse a materiales de una alta intensidad de procesos industriales y de energía incorporada. Podría también recibir lo que podríamos llamar los materiales vulnerables, ¿no? Y las tecnologías, algunas de las tecnologías de construcción que se han ido perdiendo en el tiempo, producto de lo que sería la influencia de los que son producidos a partir y comercializados a partir de la industria, ¿no? Hemos hablado de asequible, ¿no? Ese es uno de los términos del título, ¿no? Y entonces, que en algunos casos se han presentado, ¿no?, valores o iguales o muy próximos en cuanto a coste de construcción respecto a la construcción convencional. Creo, David, y si no me desmientes, que el caso de APROP, no de San Francés, que el primero de los APROP precisamente se situaba en un valor que no era diferente del de la construcción convencional, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las claves para poderlo hacer así? Esta conclusión, igual te pido que específicamente nos ayudes, porque, bueno, al igual que otras personas, es una experiencia directa en este punto, ¿no? También se ha hablado de las economías de escala, lo hemos comentado antes, ¿no? Y entonces la economía de escala aumentará el beneficio, la economía de escala significará una reducción de coste, facilitará el acceso para los sectores, digamos, que lo tienen más difícil hoy para poder llegar a la vivienda. Es decir, la economía de escala salvará de la gran cantidad de requisitos que hay que poder cumplir, de la solvencia económica que hay que poder demostrar, de la documentación que hay que ser capaces de presentar en cuanto a garantías personales, garantías económicas, continuidad de la vida laboral, etcétera, etcétera. Acaba en eso, digamos, la dificultad de acceso económico a la vivienda, es el coste, digamos, del suelo y de la construcción que va allí, o tiene que ver también con otros aspectos como, por ejemplo, el seguro y el reaseguro y el seguro que van cargando sobre, evidentemente, la gestión de alquileres, ¿no? Por ejemplo, que es la que yo puedo conocer un poquito más, con mayores fiabilidades, pero al mismo tiempo encareciendo un producto y un servicio que es el acceso a la vivienda, sobre todo para quien lo va a tener muy difícil de poder hacer todas estas demostraciones. Entonces ahí también están las intervenciones públicas de las garantías, ¿no?, que pueden complementarse a partir de la propia administración, ¿no?, la administración pública. En aspectos sociales, hemos apuntado cosas como respecto de la industrialización muy concentrada o distribuida y evidentemente, la zona de grises que puede haber entre uno y otro, digamos, polo de esas maneras de hacer. Es decir, es la gran fábrica
y es que todo sale de esa fábrica o de 2 fábricas no sé, en todo el territorio de España, por ejemplo, o es aquello de muchas promociones que tienen una parte que a lo mejor se realiza en talleres con cierta especialización, pero luego pueden convivir o complementarse con el tejido socioeconómico a escala de la localización, ¿no? Una dificultad que se ha apuntado para el reconocimiento de la calidad en la industrialización por parte de las personas usuarias, ¿no? Es decir, si esto es de madera o esto viene de taller. Sí, ya estamos terminando, perdón. La calidad del entorno laboral, la seguridad, el género, la inclusión, la diversidad que puede admitir el ambiente digamos, de trabajo en industria. Y el último punto es el entorno local. Es decir, aquí se han hablado y se han presentado iniciativas de participación de los usuarios en el proyecto del edificio y también en cómo este edificio se responde, digamos, al propio entorno, en la obra, en las tareas de la parte blanca de esa obra y la repercusión económica de las obras en el barrio, ¿no? Es decir, en mi barrio hacen un edificio, ese edificio que deja para mi propio entorno, para mi propio barrio, ¿no? Sería un poco la pregunta, si es que esto es posible que exista como respuesta. Bueno, y aquí finalizan los apuntes. Sé que vamos muy avanzados de horas, pero no quiero dejar de cortar turno de algún comentario a alguien si es que lo tiene y quiere decirlo ahora. Como digo, es apenas unos apuntes para un escrito sobre conclusiones del curso seminario y está en progreso. Y si no lo hay, agradecer nuevamente al Consorcio de Universidad Internacional Menéndez Pelayo Centre Ernest Lluch de Barcelona, a l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona, a l'Associació de Gestors de Políticas Socials d'Habitatge de Cataluña, a todo el público presente hoy aquí, a toda la gente conectada ayer y hoy a distancia y sobre todo, porque han estado y bueno, no aparecen en la cámara y en las pantallas, al equipo técnico, con los micrófonos, con las cámaras, con el vídeo, con los ordenadores, con el sonido, con el agua, con la atención de las incidencias y el mejor trato posible para todas las personas que hemos participado. Muchas gracias.